En la penumbra de la historia, donde los límites de la cordura se desdibujan, existen relatos que desafían nuestra comprensión. Hoy nos adentraremos en uno de esos abismos, el condado de Marin, California, un enclave de belleza natural, un Edén aparentemente tranquilo, pero bajo la superficie, en el año de 1977, una sombra comenzó a extenderse. Marlise Schmieder, una joven de 26 años, desapareció sin dejar rastro. Su coche, abandonado cerca de Muir Beach, ofrecía pocas respuestas, solo preguntas inquietantes. ¿Qué la llevó hasta allí? ¿Qué o quién la esperaba en la oscuridad? La investigación policial se topó con un muro de silencio, pistas fragmentadas, testimonios contradictorios, un laberinto de incertidumbre. El caso se enfrió, archivado entre los expedientes olvidados. Pero la desaparición de Marlise no sería un incidente aislado. Apenas 2 meses después, Janette Struppi, de 25 años, corrió la misma suerte. Desapareció en la misma zona, sin testigos, sin explicación. La similitud entre ambos casos era innegable. Un patrón siniestro comenzaba a emerger. ¿Era una coincidencia macabra o la obra de un depredador? El miedo se apoderó de la comunidad. La tranquilidad se rompió en 1000 pedazos. Las autoridades, presionadas por la creciente histeria, intensificaron la búsqueda. Pero cada día que pasaba, las esperanzas de encontrar a las jóvenes con vida se desvanecían. En el año de 1979, 2 años después de la primera desaparición, la verdad emergió de las profundidades. El cuerpo de Marlise Schmieder fue descubierto, enterrado en una tumba improvisada. La autopsia reveló una brutal agresión, una muerte violenta. La pesadilla se había confirmado. Poco después, el nombre de un hombre surgió entre las sombras: David Carpenter, un individuo con un historial de violencia, un pasado turbio. Carpenter se convirtió en el principal sospechoso, el centro de todas las miradas. ¿Era él el responsable de la desaparición y muerte de Marlise? ¿Y qué papel jugó en la desaparición de Janette Struppi? Las pruebas circunstanciales se acumularon, tejiendo una red de sospechas alrededor de Carpenter. Pero la evidencia directa era esquiva, difícil de alcanzar. La policía se enfrentaba a un desafío monumental: demostrar su culpabilidad más allá de toda duda razonable. Finalmente, en el año de 1981, David Carpenter fue juzgado por el asesinato de Marlise Schmieder. El juicio fue un circo mediático, un espectáculo macabro que mantuvo a la nación en vilo. La fiscalía presentó un caso sólido, pero la defensa luchó con uñas y dientes. Carpenter fue declarado culpable y sentenciado a muerte. Sin embargo, la justicia para Janette Struppi nunca llegó. Su cuerpo jamás fue encontrado. Su destino permanece envuelto en el misterio. Su nombre se sumó a la lista de víctimas olvidadas, un recordatorio sombrío de la fragilidad de la vida. David Carpenter murió en prisión en el año 2023, sin confesar jamás la suerte de Janette. El caso, aunque resuelto en parte, sigue siendo un enigma, una herida abierta en el corazón del condado de Marin, un recordatorio constante de que, incluso en los lugares más hermosos, la oscuridad puede acechar. Y a veces, la verdad permanece enterrada para siempre. La niebla se aferra a la tierra, un sudario frío que presagia lo que está por venir. En los anales de la historia criminal, ciertos casos resuenan con una particular resonancia, ecos de la oscuridad humana que persisten mucho después de que los titulares se desvanecen. Hoy nos adentramos en uno de esos abismos, el condado de Sonoma, California, un paisaje de viñedos ondulantes y pueblos pintorescos, un lugar donde la tranquilidad es la norma. Pero en 1993, esa tranquilidad se hizo añicos. Polly Klaas, una niña de 12 años, se preparaba para una noche aparentemente ordinaria en su casa de Petaluma.
Lo que siguió desafiaría la inocencia de una comunidad y desencadenaría una búsqueda que captaría la atención de toda una nación. En la noche del 1 de octubre, mientras Polly y dos amigas celebraban una fiesta de pijamas, un intruso irrumpió en la habitación. Armado con un cuchillo, secuestró a Polly, dejándola a sus amigas aterrorizadas y solas. La puerta se cerró tras él, sellando el destino de Polly en una incertidumbre escalofriante. La desaparición de Polly Klaas desató una de las mayores investigaciones criminales en la historia de California. Agentes del FBI, detectives locales y voluntarios peinaron cada centímetro del condado de Sonoma, buscando cualquier rastro, cualquier pista que pudiera llevarlos a Polly. Días se convirtieron en semanas, y la esperanza comenzó a menguar, pero el espíritu de la comunidad se mantuvo firme. ¿Qué secretos ocultaban los bosques y caminos rurales de Sonoma? La clave para resolver el caso llegó de una fuente inesperada. Un hombre llamado Richard Allen Davis, un criminal de carrera con un largo historial de violencia, fue arrestado por un delito no relacionado. Dentro de su vehículo, los investigadores encontraron evidencia que lo vinculaba directamente con el secuestro de Polly. La red se cerraba. Davis confesó haber secuestrado a Polly Klaas. Llevó a los investigadores hasta un lugar remoto, a unos 80 kilómetros de Petaluma, donde había enterrado su cuerpo. 168 días después de su desaparición, Polly fue encontrada. La pesadilla, al menos, había terminado. Pero el horror, ese horror persistiría. Richard Allen Davis fue juzgado y declarado culpable del secuestro y asesinato de Polly Klaas. Fue sentenciado a muerte. El caso de Polly Klaas se convirtió en un catalizador para la legislación de 3 strikes en California, una ley destinada a mantener a los delincuentes violentos tras las rejas. El caso de Polly Klaas es un recordatorio sombrío de la fragilidad de la inocencia y la oscuridad que puede acechar incluso en los lugares más tranquilos. Su historia sigue resonando, un eco persistente de una tragedia que cambió para siempre el panorama de la seguridad infantil y la justicia penal. Y mientras la niebla continúa espesándose, uno no puede evitar preguntarse cuántas otras historias similares permanecen ocultas, esperando ser descubiertas. En el corazón de la campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta donde alcanza la vista, y la niebla matutina se aferra a la tierra como un sudario, se esconde una historia de oscuridad y desesperación. Una historia que nos recuerda que incluso en los lugares más idílicos, el mal puede echar raíces. Retrocedamos hasta el verano de 1977. Un calor sofocante se había apoderado del condado de Suffolk, secando la tierra y tensando los nervios de sus habitantes. Fue en este ambiente opresivo donde comenzaron a desaparecer jóvenes, adolescentes, llenos de vida y sueños, que se desvanecían sin dejar rastro. ¿Qué secretos ocultaba la tranquila campiña? La primera víctima fue Tania Nicole, de 19 años. Desapareció en Ipswich un 5 de octubre. Luego, Gemma Adams, de 25 años, se desvaneció en noviembre. Sus familias, presas de la angustia, clamaban por respuestas, pero el silencio era lo único que encontraban. La policía, desconcertada, iniciaba una búsqueda frenética, sin saber que lo peor estaba por venir. Podrían detener la creciente ola de terror. En diciembre, la pesadilla se intensificó. Los cuerpos de Gemma Adams y Tania Nicole fueron descubiertos en las cercanías de Hindlesham. La frialdad del descubrimiento heló la sangre de la comunidad. La belleza del paisaje contrastaba brutalmente con la fealdad de la muerte, pero la macabra danza no había terminado. En los días siguientes, los cuerpos de Annelie Alderton, de 24 años, Paula Clennell, también de 24, y Annette Nichols, de 29, fueron encontrados en diferentes lugares alrededor de Ipswich. 5 mujeres, 5 vidas truncadas, un asesino suelto. El pánico se apoderó de Suffolk. Las puertas se cerraban con llave
Las calles se vaciaban al caer la noche. ¿Quién era el monstruo que acechaba en la oscuridad? La investigación policial se intensificó. Se peinaron bosques, se registraron casas, se entrevistaron a cientos de personas. La presión era inmensa. La opinión pública exigía justicia. Pero ¿cómo encontrar una aguja en un pajar? Finalmente, un nombre surgió entre la maraña de pistas. Steve Wright, un conductor de camiones de 48 años. Su perfil encajaba. Su coartada era débil. Su historial, inquietante. Era él el depredador que habían estado buscando. Tras un juicio que mantuvo en vilo a toda Inglaterra, Steve Wright fue declarado culpable del asesinato de las 5 mujeres. La evidencia era irrefutable. Su ADN lo vinculaba a las víctimas. Su modus operandi, escalofriante. La justicia, al fin, había llegado. ¿O no? Steve Wright fue sentenciado a cadena perpetua, pero las preguntas permanecen. ¿Qué lo llevó a cometer tales atrocidades? ¿Qué oscuros secretos se escondían en su mente? Y, lo más inquietante de todo, ¿podría haber más víctimas, olvidadas en el tiempo, esperando ser descubiertas? La campiña de Suffolk nunca volvería a ser la misma. La sombra de Steve Wright se cierne sobre ella. Un recordatorio constante de que el mal puede acechar en los lugares más inesperados. Y a veces, la belleza es solo una máscara que oculta horrores inimaginables. En la penumbra de la historia, donde los límites entre la cordura y la pesadilla se desdibujan, existen relatos que desafían nuestra comprensión. Historias de una crueldad tan insondable que nos obligan a cuestionar la naturaleza misma del mal. ¿Están listos para adentrarse en uno de esos abismos? Nos trasladamos a Milwaukee, Wisconsin, a finales del siglo XX. Un nombre resonaría en los titulares, un nombre sinónimo de horror: Jeffrey Dahmer. Pero antes de convertirse en el monstruo que el mundo conocería, fue un joven perturbado, un alma atormentada que luchaba contra sus propios demonios. O quizás los abrazaba. Dahmer nació en 1960. Su infancia, marcada por la soledad y la inestabilidad familiar, sentó las bases de una psique fracturada. A medida que crecía, sus oscuros impulsos se intensificaban, alimentados por una fascinación enfermiza con la muerte y la descomposición. ¿Cómo se gesta una mente así? Su primer asesinato, en 1978, fue un presagio de la carnicería que vendría. Stephen Hicks, un autoestopista, se convirtió en la primera víctima de Dahmer. Un acto de violencia brutal que marcaría el inicio de una escalada de horror sin precedentes. ¿Qué clase de abismo se abrió en ese instante? Durante más de una década, Dahmer perpetró una serie de crímenes atroces. 17 jóvenes, en su mayoría pertenecientes a minorías raciales, fueron atraídos a su apartamento, donde sufrieron un destino inimaginable: tortura, desmembramiento, necrofilia y canibalismo. Cada acto, una pincelada en el macabro retrato de un depredador despiadado. ¿Cómo pudo la sociedad ignorar las señales? El apartamento de Dahmer, ubicado en el número 924 de la calle 25 Norte, se convirtió en un escenario de pesadilla. Un laboratorio del horror, donde los restos de sus víctimas eran sometidos a experimentos grotescos. Cráneos hervidos, cuerpos disueltos en ácido. Un museo de la depravación. ¿Qué secretos guardaban esas paredes? Finalmente, en 1991, el horror llegó a su fin. Tracy Edwards, una de sus potenciales víctimas, logró escapar y alertar a la policía. Al ingresar al apartamento, los agentes se encontraron con una escena dantesca que superaba cualquier pesadilla imaginable. ¿Cómo pudieron soportar lo que vieron? El juicio de Jeffrey Dahmer conmocionó al mundo. Sus crímenes, narrados con frialdad y detalle, revelaron la profundidad de su depravación. Fue declarado culpable y sentenciado
a 15 cadenas perpetuas consecutivas, lo que equivalía a 957 años de prisión. ¿Era suficiente castigo para semejante monstruosidad? Pero la historia de Dahmer no termina con su encarcelamiento. En 1994 fue asesinado por otro recluso en la prisión de Columbia, en Portage, Wisconsin. Un final violento para una vida marcada por la violencia, justicia poética o simple azar. La historia de Jeffrey Dahmer es un recordatorio sombrío de la oscuridad que puede acechar en el corazón humano. Un relato inquietante que nos obliga a confrontar nuestros propios miedos y a cuestionar la naturaleza del mal. ¿Cuántos monstruos más acechan en las sombras, esperando el momento oportuno para emerger? Piensen en ello. En el corazón de la campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta un horizonte brumoso, se esconde una historia que hiela la sangre. Una historia de secretos enterrados, de una maldad que acecha en la sombra y de una familia marcada por la tragedia. ¿Estás preparado para adentrarte en la oscuridad? Retrocedamos hasta 1974. La familia Reynolds, compuesta por Arthur, el patriarca, su esposa, Margaret, y sus dos hijos pequeños, Emily y Thomas, se mudaron a una antigua casa de campo en el condado de Kent. Buscaban una vida tranquila, lejos del bullicio de la ciudad. Lo que encontraron, en cambio, fue un horror inimaginable. La casa, con sus muros de piedra cubiertos de hiedra y sus ventanas que crujían con el viento, parecía emanar una atmósfera extraña desde el principio. Ruidos inexplicables, sombras danzantes en las esquinas de los ojos y una sensación constante de ser observados atormentaban a la familia. ¿Simple sugestión o algo más siniestro? Una noche de octubre, cuando el viento aullaba como un alma en pena, Emily, la hija mayor, desapareció. La buscaron por todas partes, en los bosques cercanos, en los campos labrados y en el río que serpenteaba a través de la propiedad. Pero Emily se había esfumado, como si la tierra misma la hubiera tragado. La policía local, desconcertada, inició una investigación exhaustiva. Se interrogaron a vecinos, se rastrearon pistas y se peinó la casa de arriba a abajo. Pero no encontraron nada. Ninguna señal de lucha, ninguna pista que indicara un secuestro, nada que explicara la repentina desaparición de la niña. ¿Un crimen perfecto o una pesadilla inexplicable? A medida que pasaban los días, la esperanza se desvanecía. La familia Reynolds se sumió en la desesperación. Margaret, consumida por el dolor, se volvió cada vez más retraída y paranoica. Arthur, por su parte, se obsesionó con la idea de encontrar a su hija, dedicando cada minuto a la búsqueda, incluso cuando la policía había abandonado la esperanza. Un año después de la desaparición de Emily, la tragedia golpeó de nuevo. Thomas, el hijo menor, fue encontrado muerto en el granero. Su cuerpo yacía en un charco de sangre, con una expresión de terror grabada en el rostro. La autopsia reveló que había sido asesinado con un objeto afilado, un acto de locura o una manifestación de una fuerza maligna. La policía, ahora convencida de que se trataba de un caso de asesinato, intensificó la investigación. Arthur se convirtió en el principal sospechoso. Su comportamiento errático, su obsesión con la búsqueda de Emily y su incapacidad para proporcionar una coartada sólida lo convirtieron en el blanco perfecto. Pero antes de que pudieran arrestarlo, Arthur desapareció. Dejó una nota críptica en la que afirmaba que sabía quién había matado a sus hijos y que iba a vengarlos. Nunca más se le volvió a ver. ¿Huyó para escapar de la justicia o se convirtió en una víctima más de la casa de campo? La casa de los Reynolds quedó abandonada, un monumento a la tragedia y al misterio. Los lugareños susurraban historias de fantasmas y maldiciones. Algunos decían que el espíritu de Emily vagaba por los campos, buscando a su familia. Otros afirmaban que la casa estaba poseída por una entidad maligna que se alimentaba del dolor y la desesperación.
Décadas después, en 2015, un grupo de investigadores paranormales decidió explorar la casa de campo. Equipados con cámaras, micrófonos y medidores EMF, se adentraron en la oscuridad, buscando respuestas a los misterios que rodeaban a la familia Reynolds. Lo que encontraron fue mucho más aterrador de lo que jamás hubieran imaginado. Grabaciones de voces susurrantes, imágenes de figuras sombrías y una sensación abrumadora de terror los persiguieron durante toda la noche. Uno de los investigadores, un hombre escéptico y experimentado, afirmó haber sido atacado por una fuerza invisible, prueba de una presencia sobrenatural o simple histeria colectiva. La casa de campo de los Reynolds sigue en pie, un recordatorio sombrío de una tragedia que nunca se resolvió por completo. Los secretos que guarda entre sus muros de piedra permanecen ocultos, esperando ser descubiertos por aquellos lo suficientemente valientes o lo suficientemente insensatos como para adentrarse en la oscuridad. ¿Te atreverías a pasar una noche allí? Piensa en ello. Algunas puertas es mejor dejarlas cerradas. En los anales de la historia criminal, ciertas historias resuenan con una particular nota de horror, un eco de la oscuridad que acecha en los rincones más profundos de la psique humana. Hoy, nos adentraremos en una de esas historias, un caso que desafía la comprensión y nos obliga a confrontar la fragilidad de la inocencia. ¿Qué sucede cuando la línea entre la protección y la posesión se desdibuja? Cuando el amor se retuerce en una obsesión mortal. Nos trasladamos a Austria, a finales del siglo XX. Allí, en una apacible comunidad, una joven llamada Elisabeth Fritzl fue víctima de un crimen inimaginable. Durante 24 años, Elisabeth estuvo encerrada en un búnker subterráneo, una prisión construida por su propio padre, Joseph Fritzl. 24 años de oscuridad, de aislamiento, de una pesadilla que ninguna mente cuerda podría concebir. Joseph Fritzl, un hombre de apariencia ordinaria, ocultaba una depravación que helaría la sangre al más valiente. Bajo el pretexto de protegerla de una secta, encerró a su hija en un sótano insonorizado, un laberinto de hormigón y acero, diseñado para silenciar sus gritos. ¿Cómo pudo un padre cometer tal atrocidad? ¿Qué clase de monstruo se esconde tras la máscara de la normalidad? Durante su cautiverio, Elisabeth fue sometida a abusos indescriptibles. Dio a luz a 7 hijos, engendrados por su propio padre. Uno de ellos murió poco después de nacer. Los otros 6 vivieron en condiciones inhumanas, privados de luz solar, de aire fresco, de la simple alegría de correr al aire libre. 3 de los niños fueron criados en el búnker junto a Elisabeth, mientras que los otros 3 fueron llevados a la casa familiar, donde Joseph y su esposa, Rosemary, los criaron como si fueran propios. Una farsa macabra, una fachada cuidadosamente construida para ocultar la verdad que yacía bajo tierra. Pero, ¿cómo pudo Joseph mantener este secreto durante tanto tiempo? ¿Cómo pudo engañar a su esposa, a sus vecinos, a toda una comunidad? La verdad comenzó a desmoronarse en abril de 2008, cuando la hija mayor de Elisabeth, Kerstin, enfermó gravemente. Joseph se vio obligado a llevarla al hospital, donde los médicos exigieron ver a la madre de la joven. Fue entonces cuando Elisabeth, después de casi un cuarto de siglo de encierro, vio una oportunidad para liberarse a sí misma y a sus hijos. A cambio de atención médica para su hija, Elisabeth accedió a contar su historia a la policía. Su testimonio reveló la magnitud de la depravación de Joseph Fritzl, un relato tan horrendo que sacudió al mundo hasta sus cimientos. Joseph Fritzl fue arrestado y juzgado por una serie de delitos, incluyendo esclavitud, incesto, violación y asesinato por negligencia en relación con la muerte de uno de sus hijos. Fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua. El caso de Elisabeth Fritzl es un recordatorio sombrío de la capacidad humana para el mal, una historia que nos persigue con la pregunta de cómo tal horror pudo existir.
prosperar, durante tanto tiempo, a plena vista. Un eco de la oscuridad que, quizás, reside latente en cada uno de nosotros. La niebla se aferra a la tierra, un sudario frío que presagia lo que está por venir. En los anales de la historia criminal, algunos casos resuenan con una fuerza particular, dejando una cicatriz imborrable en la memoria colectiva. Hoy, nos adentraremos en uno de esos abismos. Retrocedemos hasta el verano de 1975. El calor era opresivo, un presagio silencioso de la oscuridad que se avecinaba sobre la pequeña comunidad de Amityville, en el estado de Nueva York. Una casa, situada en el número 112 de Ocean Avenue, se convertiría en sinónimo de horror. La familia DeFeo, compuesta por Ronald DeFeo, padre, Luis DeFeo, madre, y sus 4 hijos, Dawn, Allison, Mark y John, vivían allí. Una familia aparentemente normal, ajena al destino que les aguardaba. ¿Qué secretos se ocultaban tras las paredes de esa casa aparentemente idílica? En la noche del 13 de noviembre de 1974, Ronald DeFeo Jr., el hijo mayor, tomó un rifle Marlin calibre 35 y metódicamente asesinó a cada miembro de su familia mientras dormían. 6 vidas truncadas en un baño de sangre. Al día siguiente, DeFeo Jr. se presentó en un bar local, proclamando que había encontrado a su familia muerta. La policía, alertada, descubrió la macabra escena. La investigación no tardó en señalar a DeFeo Jr. como el autor de la masacre. Durante el juicio, DeFeo Jr. alegó haber escuchado voces que le instaban a cometer los asesinatos, una defensa que no convenció al jurado. Fue declarado culpable de 6 cargos de asesinato en segundo grado y sentenciado a 25 años de prisión por cada cargo, cumpliéndose de forma consecutiva. Pero la historia no termina ahí. Un año después de los asesinatos, la familia Lutz compró la casa. Su estancia fue breve, apenas 28 días. Afirmaron haber sido víctimas de fenómenos paranormales aterradores, ruidos inexplicables, olores nauseabundos, objetos que se movían solos y presencias invisibles. Su historia, narrada en el libro El horror de Amityville y posteriormente llevada al cine, catapultó la casa a la fama, convirtiéndola en un símbolo del terror, fantasía o realidad, simple sugestión o una ventana a lo desconocido. La casa de Amityville sigue en pie, un recordatorio silencioso de la tragedia que allí se desarrolló. Ha sido remodelada y su dirección alterada, intentando borrar su pasado oscuro. Pero la sombra de los DeFeo y las supuestas presencias paranormales persisten, alimentando la leyenda y atrayendo a curiosos y creyentes de lo sobrenatural. ¿Qué secretos aguardan aún entre sus paredes? ¿Y qué ecos de horror resuenan en la noche, esperando ser escuchados? En los anales de la historia criminal, ciertas historias resuenan con una particular nota de horror, un eco de la oscuridad que acecha en los rincones más profundos de la psique humana. Hoy nos adentraremos en una de esas historias, un caso que desafía la comprensión y nos confronta con la fragilidad de la inocencia. ¿Qué sucede cuando la confianza se rompe de la manera más brutal imaginable? Retrocedamos hasta el verano de 1965, en Indiana. Gertrude Banisewski, una mujer de 37 años, madre de 7 hijos, se ofreció a cuidar de las hermanas Sylvia Likens, de 16 años, y Jenny Likens, de 15. Sus padres, trabajadores de feria ambulante, necesitaban un lugar seguro para sus hijas mientras viajaban por trabajo. Un acuerdo aparentemente inocuo, sellado con $80 a la semana. Pero bajo la superficie de la normalidad, acechaba una corriente de crueldad inimaginable. Con el paso de las semanas, el hogar de Banisewski se transformó en un escenario de tortura sistemática. Sylvia, la mayor de las hermanas, se convirtió en el blanco principal de la ira de Gertrude y sus hijos, así como de algunos niños del vecindario.
acusaciones falsas, celos enfermizos y una sed insaciable de poder alimentaron una espiral de violencia que escaló hasta límites insospechados. ¿Cómo pudo un acto de bondad convertirse en una pesadilla tan inimaginable? Silvia fue sometida a palizas brutales, quemaduras, mutilaciones y humillaciones constantes. La encerraron en el sótano, la privaron de comida y agua y la obligaron a realizar trabajos forzados. Los niños del vecindario, influenciados por la atmósfera tóxica del hogar, participaron activamente en la tortura, grabando insultos en su abdomen con una aguja caliente. El horror se intensificaba con cada día que pasaba. Jenny, la hermana menor, aunque también víctima de abusos, intentó proteger a Silvia en la medida de sus posibilidades. Sin embargo, su valentía fue silenciada por el miedo y la omnipresente amenaza de violencia. A medida que la salud de Silvia se deterioraba, su espíritu se apagaba lentamente, consumido por el dolor y la desesperación. ¿Existía alguna esperanza de rescate en medio de tanta oscuridad? El 16 de octubre de 1965, Silvia Likens murió en el sótano de la casa de Banisevsky. Su cuerpo, marcado por la tortura y el abuso, era un testimonio silencioso de la depravación humana. La autopsia reveló fracturas óseas, hemorragias internas y signos de inanición. El descubrimiento del cuerpo de Silvia desató una ola de indignación pública y conmoción. Gertrude Baniszewski y varios de los niños involucrados fueron arrestados y juzgados por asesinato. El juicio reveló la magnitud del horror que había tenido lugar en esa casa, dejando al descubierto la complicidad y la indiferencia de aquellos que presenciaron la tortura sin intervenir. ¿Qué clase de monstruos son capaces de semejante crueldad? Gertrude Baniszewski fue declarada culpable de homicidio en primer grado y sentenciada a cadena perpetua. Aunque su condena fue posteriormente reducida, su nombre quedó grabado para siempre en los anales de la infamia criminal. Los niños involucrados recibieron sentencias variables, algunos de ellos cumpliendo penas relativamente cortas. La historia de Silvia Likens es un recordatorio sombrío de la capacidad humana para la crueldad y la importancia de la vigilancia y la intervención. Un caso que nos obliga a confrontar la oscuridad que acecha en los márgenes de la sociedad y a preguntarnos qué podemos hacer para evitar que tragedias como esta se repitan. Porque, en última instancia, el silencio es el cómplice más peligroso del mal. En la penumbra de la historia, donde los límites entre la cordura y la obsesión se desdibujan, emerge un relato tan escalofriante como real, un eco de la maldad humana que persiste en la memoria colectiva. El 19 de febrero de 1994, en Riverside, California, Gloria Ramírez ingresó en el Hospital General con un cuadro clínico desconcertante. Sufría de náuseas, dificultad respiratoria y un ritmo cardíaco peligrosamente irregular. ¿Qué la había llevado a ese estado? El personal médico, luchando contra el reloj, intentó estabilizarla, pero algo extraño comenzó a suceder. Varios enfermeros y médicos se quejaron de mareos, náuseas e incluso desmayos. Un olor peculiar, descrito como afrutado y similar al ajo, emanaba del cuerpo de Gloria. ¿Una coincidencia? Tal vez no. La situación se tornó caótica. Más miembros del equipo médico comenzaron a experimentar los mismos síntomas. Una enfermera se desplomó, otra sintió quemazón en la cara. El pánico se extendió como un virus. ¿Qué estaba pasando realmente en esa sala de urgencias? Ante la creciente histeria, se declaró una emergencia. La sala fue evacuada y se implementaron protocolos de materiales peligrosos. Gloria Ramírez fue aislada, pero ya era demasiado tarde. A las 23:15 fue declarada muerta. Pero su muerte no fue el final de la historia, sino el comienzo de un enigma aún mayor. La autopsia se convirtió en un laberinto de interrogantes sin respuesta. Los resultados iniciales fueron inconclusos.
La causa de la muerte permanecía oculta tras un velo de misterio. ¿Qué había matado a Gloria Ramírez? ¿Y qué había enfermado al personal del hospital? Las teorías conspirativas florecieron. Se habló de envenenamiento, de armas químicas, incluso de fenómenos paranormales. La prensa sensacionalista se alimentó del miedo y la incertidumbre, bautizando a Gloria Ramírez como la mujer tóxica. ¿Era una víctima o una amenaza? Finalmente, tras una investigación exhaustiva, se llegó a una conclusión oficial, aunque controvertida. Se determinó que Gloria Ramírez sufría de una insuficiencia renal causada por un cáncer. El tratamiento con dimetilsulfóxido, un remedio casero para el dolor, habría provocado una reacción química en su cuerpo, generando los vapores tóxicos que afectaron al personal médico. ¿Una explicación lógica o un encubrimiento? A pesar de la explicación oficial, las dudas persisten. Muchos se niegan a creer que una simple reacción química pueda explicar la magnitud de los eventos ocurridos en el Hospital General de Riverside. La sombra de la sospecha sigue planeando sobre el caso de Gloria Ramírez, un recordatorio inquietante de que, a veces, la verdad puede ser más aterradora que la ficción, y que algunos misterios, quizás, están destinados a permanecer sin resolver. En las sombras de la historia, donde la oscuridad se entrelaza con la realidad, existen relatos que desafían nuestra comprensión, crímenes tan atroces que nos obligan a cuestionar la naturaleza humana. ¿Están listos para adentrarse en uno de ellos? El 19 de febrero de 1981, en la apacible localidad de Wilmslow, Cheshire, Inglaterra, la vida de una joven llamada Wendy Winter cambió para siempre. Wendy, una adolescente de 16 años, desapareció sin dejar rastro mientras se dirigía a casa desde la escuela. Nadie imaginaba el horror que se avecinaba. La búsqueda de Wendy se extendió durante semanas, sembrando la desesperación entre sus familiares y amigos. La policía, desconcertada, rastreaba cada pista, cada indicio, con la esperanza de encontrarla con vida. Pero el tiempo jugaba en su contra. ¿Qué secretos ocultaba el silencio de Wilmslow? El 7 de abril de 1981, la pesadilla se confirmó. El cuerpo sin vida de Wendy fue descubierto en un campo cercano. La joven había sido brutalmente asesinada. La noticia sacudió a la comunidad, sumiéndola en un estado de shock e incredulidad. La inocencia de Wilmslow se había perdido para siempre. La investigación se centró en identificar al responsable de tan horrendo crimen. Las autoridades interrogaron a decenas de personas, buscando cualquier conexión, cualquier detalle que pudiera conducir al asesino. Pero las pistas eran escasas, y el tiempo seguía corriendo. ¿Permanecería impune el autor de esta atrocidad? Durante más de 3 décadas, el caso de Wendy Winter permaneció sin resolver, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y la persistencia del mal. La sombra de la duda y el miedo se extendió sobre Wilmslow, alimentando rumores y especulaciones. ¿Se revelaría alguna vez la verdad? En el año 2012, gracias a los avances en la tecnología forense, se reabrió la investigación. Nuevas pruebas de ADN permitieron identificar a un sospechoso, Stephen Hough, un hombre que había vivido en la zona en el momento del crimen. La esperanza renació entre aquellos que nunca olvidaron a Wendy. En el año 2015, Stephen Hough fue declarado culpable del asesinato de Wendy Winter. La justicia, aunque tardía, finalmente había llegado. Pero, ¿qué motivó a Hough a cometer un acto tan despiadado? ¿Qué oscuros secretos guardaba en su interior? El caso de Wendy Winter es un sombrío recordatorio de que el mal puede acechar en los lugares más inesperados. Una historia de pérdida, dolor y la búsqueda incansable de la verdad. Un eco persistente de una tragedia que marcó para siempre a una comunidad. Y nos deja preguntándonos, ¿cuántos otros secretos permanecen ocultos en la oscuridad, esperando ser revelados? La niebla se aferra a la tierra,
un sudario frío que presagia lo que está por venir. En los anales de la historia criminal, ciertos casos resuenan con una oscuridad particular, ecos de la depravación humana, que persisten mucho después de que los titulares se desvanecen. Hoy nos adentramos en uno de esos abismos. En el corazón de Ohio, un estado marcado por la belleza rural y la tranquilidad suburbana, se encuentra la ciudad de Chillicothe, un lugar donde la vida transcurría a un ritmo pausado, hasta que una serie de desapariciones y muertes violentas destrozaron la fachada de normalidad. ¿Qué secretos oscuros se escondían bajo la superficie de esta comunidad aparentemente idílica? Todo comenzó en mayo de 2012, cuando la joven Tiffany Sayre desapareció sin dejar rastro. 26 años, madre de un niño pequeño, Tiffany luchaba contra la adicción, una vulnerabilidad que la convirtió en presa fácil. Semanas se convirtieron en meses, y la esperanza de encontrarla con vida se desvaneció con cada día que pasaba. ¿Qué horrores enfrentó Tiffany en sus últimos momentos? Luego, en mayo de 2013, otra mujer, Tameka Lynch, de 25 años, fue reportada como desaparecida. Tameka, también madre, compartía con Tiffany la lucha contra la adicción. La similitud entre los casos era innegable, una sombra ominosa que se cernía sobre Chillicothe. ¿Era esto una macabra coincidencia? ¿O algo mucho más siniestro estaba en juego? El horror se intensificó cuando, en junio de 2014, el cuerpo de Tiffany Sayre fue descubierto en un pozo de drenaje cerca de la autopista 77. La autopsia reveló que la causa de la muerte era indeterminada, pero las circunstancias sugerían lo peor. La comunidad estaba en shock. El miedo se apoderó de cada rincón de Chillicothe. ¿Quién era el responsable de esta atrocidad? ¿Y por qué? Apenas unas semanas después, en julio de 2014, se encontró el cuerpo de Tameka Lynch en Paint Creek. Su muerte fue catalogada como sobredosis accidental, pero muchos cuestionaron esta conclusión. Podría ser que alguien estuviera encubriendo la verdad, manipulando la evidencia para proteger a un asesino. La pesadilla no había terminado. En agosto de 2015, dos mujeres más, Shasta Himmelrich y Timberly Claytor, desaparecieron. Shasta, de 20 años y embarazada, fue encontrada muerta en Scioto River en septiembre de 2015. Timberly, de 38 años, fue hallada sin vida en mayo de 2016, en un área boscosa cercana. 4 mujeres, todas con un pasado similar, todas víctimas de un destino cruel. ¿Qué conexión las unía y quién se beneficiaba de su sufrimiento? Las autoridades locales se vieron abrumadas por la magnitud de los crímenes. La presión pública aumentó, exigiendo respuestas y justicia para las víctimas. Se formaron grupos de búsqueda, se organizaron manifestaciones, y la ciudad entera se unió en un clamor por la verdad. ¿Podría la comunidad de Chillicothe superar esta ola de terror, o quedaría marcada para siempre por la sombra de la muerte? En medio de la investigación, un nombre surgió repetidamente: Jason McCrary. Conocido por su historial de abuso y su conexión con algunas de las víctimas, McCrary se convirtió en el principal sospechoso. Aunque nunca fue acusado directamente por las muertes, su presencia constante en la periferia de los crímenes generó una profunda desconfianza. ¿Era Jason McCrary el depredador que acechaba en las sombras? ¿O era simplemente un chivo expiatorio en una red de secretos aún más oscura? El caso de las mujeres desaparecidas de Chillicothe sigue sin resolverse por completo. Aunque se han realizado arrestos y se han presentado cargos en relación con algunas de las muertes, muchas preguntas permanecen sin respuesta. La verdad, como la niebla que envuelve la ciudad, se resiste a ser revelada por completo. ¿Qué otros secretos yacen ocultos en las profundidades de Chillicothe, esperando ser desenterrados? Y, lo más inquietante de todo, ¿cuántas víctimas más podrían haber sido silenciadas para siempre? En el corazón de la campiña inglesa,
donde los campos verdes se extienden hasta donde alcanza la vista y la niebla matutina se aferra a la tierra como un sudario, se esconde una historia de horror inimaginable, una historia que desafía la razón y nos confronta con la oscuridad que puede anidar en el alma humana. ¿Están listos para adentrarse en ella? Hablemos de Dennis Nilsen, un nombre que resuena con escalofríos en los anales de la criminología británica. Nacido en Fraserburgh, Escocia, en 1945, Nilsen creció en un entorno que muchos describirían como problemático. La ausencia de una figura paterna estable y la muerte de su abuelo, con quien mantenía un vínculo muy estrecho, marcaron su infancia y adolescencia. Pero ¿fueron estas circunstancias suficientes para explicar la monstruosidad que estaba por venir? Tras una breve carrera militar, Nilsen se trasladó a Londres, donde trabajó como funcionario. Llevaba una vida aparentemente normal, solitaria, sí, pero sin levantar sospechas. Sin embargo, tras esa fachada de normalidad, se gestaba una obsesión macabra. Entre 1978 y 1983, Dennis Nilsen asesinó al menos a 15 hombres jóvenes, muchos de ellos sin hogar o marginados por la sociedad. Los atraía a su apartamento con la promesa de comida, bebida o un lugar donde pasar la noche. Una vez dentro, los estrangulaba o ahogaba. Pero la depravación de Nilsen no terminaba con la muerte. Durante meses, incluso años, conservaba los cuerpos en su apartamento, lavándolos, vistiéndolos y sentándolos a su lado mientras veía la televisión o escuchaba música. Hablaba con ellos, les contaba sus problemas, como si aún estuvieran vivos. Cuando el hedor se volvía insoportable, los diseccionaba y quemaba los restos en hogueras en el jardín o los arrojaba por el retrete. ¿Pueden imaginar la frialdad, la meticulosidad con la que llevaba a cabo estos actos abominables? Fue precisamente este último detalle, los restos humanos atascando las tuberías, lo que finalmente condujo a su arresto. En febrero de 1983, los fontaneros que intentaban desatascar el sistema de drenaje de su edificio descubrieron fragmentos de carne y hueso. La policía fue alertada de inmediato. Cuando los agentes llegaron al apartamento de Nilsen, se encontraron con una escena dantesca. El hedor era nauseabundo. Nilsen, sin mostrar resistencia, confesó de inmediato sus crímenes. «Creo que hay 2 o 3 cuerpos en el armario», dijo con una calma escalofriante. En el juicio, Nilsen se declaró no culpable de asesinato, alegando demencia disminuida. Afirmaba que no podía controlar sus impulsos. Sin embargo, el jurado no le creyó y lo declaró culpable de 6 cargos de asesinato y 2 de intento de asesinato. Fue sentenciado a cadena perpetua. Dennis Nilsen murió en prisión en 2018, a la edad de 72 años. Se llevó consigo a la tumba los secretos de sus motivaciones, dejando tras de sí un legado de horror y un sinnúmero de preguntas sin respuesta. ¿Qué impulsa a un hombre a cometer tales atrocidades? ¿Y qué podemos hacer para evitar que esto vuelva a suceder? Quizás la respuesta más aterradora es que no hay respuesta, que el mal, en su forma más pura y despiadada, puede acechar en cualquier lugar, esperando el momento oportuno para manifestarse. Y a veces, ese mal simplemente existe. En los anales de la historia criminal, ciertas historias resuenan con una frialdad particular, ecos de la oscuridad humana que persisten en la memoria colectiva. Hoy nos adentraremos en una de esas historias, un relato de obsesión, engaño y un horror inimaginable que sacudió los cimientos de una comunidad aparentemente tranquila. ¿Qué secretos yacen ocultos tras las fachadas de la normalidad? Nos trasladamos a Wichita, Kansas, en los Estados Unidos. A principios de la década de los 90, la ciudad se vio asediada por un depredador metódico y despiadado. Un hombre que acechaba en las sombras, eligiendo a sus víctimas con una precisión escalofriante.
Su nombre, Dennis Rader, pero para el mundo era conocido por un alias que él mismo se había adjudicado, un acrónimo macabro que revelaba la naturaleza de sus crímenes: BTK, atar, torturar, matar. ¿Cómo un hombre puede llevar una doble vida tan monstruosa? Durante más de 3 décadas, Rader llevó una existencia dual. A los ojos de su comunidad, era un hombre común, un técnico de seguridad ADT, un padre de familia, incluso el presidente de su congregación religiosa. Pero tras esta máscara de normalidad, se ocultaba un sádico calculador, un asesino en serie que disfrutaba atormentando a sus víctimas y aterrorizando a toda una ciudad. ¿Qué motivaciones oscuras impulsaban sus actos? La primera víctima conocida de BTK fue la familia Otero. El 15 de enero de 1974, Rader irrumpió en su hogar y asesinó brutalmente a Joseph Otero, de 38 años, a su esposa Julie, de 34, y a 2 de sus hijos, Josephine, de 11, y Joseph Jr., de 9. Un acto de violencia tan atroz que dejó una cicatriz imborrable en la comunidad. Pero este fue solo el comienzo. A lo largo de los años 70, Rader continuó su ola de terror, cobrándose la vida de varias mujeres más: Catherine Bright, Shirley Bean, Nancy Fox. Cada asesinato era un eslabón más en la cadena de horror que tejía BTK. Cada víctima un recordatorio escalofriante de su presencia omnipresente. ¿Cómo pudo evadir la justicia durante tanto tiempo? Tras el asesinato de Nancy Fox en 1977, BTK desapareció de la vista pública. Durante casi una década guardó silencio, dejando a la policía y a la comunidad preguntándose si había muerto, se había mudado o simplemente había cesado en su sed de sangre. Pero en 1985 reapareció, enviando una carta a un periódico local, reclamando la autoría de los asesinatos y prometiendo que volvería a matar. El fantasma había regresado. En 1986, BTK asesinó a Vicky Begerle. Y luego, de nuevo, silencio. La inactividad se prolongó durante casi 2 décadas, alimentando la especulación de que quizás, finalmente, había terminado. Pero el monstruo solo estaba hibernando. ¿Qué lo impulsó a romper su silencio? En el 2004, BTK resurgió con una serie de cartas y paquetes dirigidos a los medios de comunicación y a la policía. En ellos, se burlaba de sus investigaciones, proporcionaba detalles escalofriantes de sus crímenes y jugaba un juego macabro del gato y el ratón. Fue este deseo de reconocimiento, esta necesidad de alimentar su ego retorcido, lo que finalmente condujo a su caída. ¿Fue la arrogancia su perdición? Un disquete enviado a la policía contenía metadatos que lo vinculaban directamente a una computadora perteneciente a la Iglesia Luterana Cristo, donde Rader era presidente del consejo. Esta prueba irrefutable, combinada con otras evidencias circunstanciales, fue suficiente para obtener una orden de arresto. El 25 de febrero de 2005, Dennis Rader fue arrestado y acusado de 10 cargos de asesinato en primer grado. ¿Cómo reaccionó el mundo ante la revelación de su verdadera identidad? Durante su juicio, Rader se declaró culpable de todos los cargos. En su confesión, describió con detalle escalofriante cada uno de sus crímenes, revelando la planificación meticulosa y la depravación que los caracterizaron. Fue sentenciado a 10 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. Encerrado tras los muros de una prisión de máxima seguridad, Dennis Rader, el hombre que una vez aterrorizó a Wichita, ahora enfrenta el peso de sus crímenes. Pero las preguntas persisten. ¿Qué impulsa a un hombre a cometer actos tan horribles? ¿Y cómo podemos protegernos de la oscuridad que acecha en los rincones más profundos de la psique humana? La historia de BTK es un recordatorio sombrío de que el mal puede esconderse tras las máscaras más comunes y que la vigilancia y la comprensión son nuestras mejores defensas
contra los horrores que acechan en la sombra. En el corazón de la campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta el horizonte y la niebla matutina se aferra a la tierra como un sudario, se esconde una historia de oscuridad y desesperación. Una historia que desafía la lógica y perturba la tranquilidad de la vida cotidiana. ¿Estás preparado para adentrarte en ella? Nos trasladamos a la apacible aldea de Epping, en el condado de Essex. Era un día de verano aparentemente normal, de 1975, cuando la joven Hazel Drew, de 15 años, desapareció sin dejar rastro. Su bicicleta fue encontrada abandonada junto al bosque de Epping, un lugar conocido por su belleza natural, pero también por su densa vegetación y sus senderos laberínticos. ¿Qué secretos ocultaba ese bosque? La búsqueda de Hazel se extendió durante semanas, movilizando a la policía local, voluntarios y hasta unidades caninas. Cada rincón del bosque fue examinado minuciosamente, cada charco de agua removido con la esperanza de encontrar alguna pista. Pero el bosque permaneció impasible, guardando celosamente su secreto. Era posible que la joven se hubiera perdido, desorientada en la inmensidad del bosque, o algo más siniestro había ocurrido. Pasaron los días, luego las semanas, y la esperanza de encontrar a Hazel con vida se desvaneció. La investigación policial se estancó, sin pistas sólidas ni testigos que pudieran arrojar luz sobre su paradero. El caso se enfrió, convirtiéndose en un expediente más en los archivos policiales. Pero la memoria de Hazel permaneció viva en la comunidad de Epping, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y la oscuridad que puede acechar incluso en los lugares más tranquilos. ¿Podría la verdad permanecer oculta para siempre? 20 años después, en 1995, un grupo de excursionistas se adentró en una zona remota del bosque de Epping, lejos de los senderos turísticos habituales. Allí, entre la maleza y las raíces de los árboles centenarios, encontraron algo que helaría la sangre a cualquiera: restos óseos humanos. ¿Eran los restos de Hazel Drew? Las pruebas de ADN confirmaron lo que muchos temían. Los huesos pertenecían a la joven desaparecida 2 décadas atrás. La noticia sacudió a la comunidad de Epping, reabriendo viejas heridas y despertando fantasmas del pasado. La policía reabrió el caso, decidida a descubrir la verdad detrás de la desaparición y muerte de Hazel Drew. Pero, ¿cómo resolver un crimen ocurrido 20 años atrás, con tan pocas pruebas y tantos recuerdos desvanecidos? La investigación se centró en los posibles sospechosos de la época: un vecino con antecedentes penales, un vagabundo que solía merodear por el bosque, e incluso miembros de la propia familia de Hazel. Cada pista fue investigada a fondo, cada coartada verificada, pero la verdad permaneció esquiva, oculta entre las sombras del pasado. ¿Quién era el responsable de arrebatarle la vida a Hazel Drew? Finalmente, tras años de investigación y numerosos interrogatorios, la policía llegó a una conclusión sorprendente. No había pruebas suficientes para acusar a nadie del asesinato de Hazel Drew. El caso fue cerrado nuevamente, esta vez como un caso sin resolver. La verdad sobre lo que le ocurrió a Hazel en el bosque de Epping permanece desconocida, un misterio que quizás nunca sea resuelto. El bosque de Epping sigue ahí, imperturbable, guardando celosamente sus secretos. Y la historia de Hazel Drew, una joven desaparecida en un día de verano, continúa resonando como un eco fantasmal en la campiña inglesa. Un recordatorio de que la oscuridad puede acechar en los lugares más inesperados y que algunos misterios permanecen sin resolver para siempre. ¿Te atreves a adentrarte en el bosque